¿Puede una historia corta cambiar para siempre la manera en que vemos la fidelidad, el dolor y la redención? En medio de guerras, jueces inestables y una nación espiritualmente confundida, surge una mujer extranjera cuya vida quedó inmortalizada en la Biblia. Su nombre es Ruth. Un tiempo oscuro en Israel. El libro de Ruth se sitúa en los días que gobernaban los jueces, una época narrada en el libro de los jueces, caracterizada por esta frase repetida: cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de crisis espiritual, inestabilidad social y escasez. En Belén, que irónicamente significa casa de pan, hubo hambre. Un hombre llamado Elimelec emigró con su esposa Noemí y sus 2 hijos a Moab. Allí, los hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Pero la tragedia golpeó fuerte. Murieron Elimelec y luego sus 2 hijos. Noemí quedó sola, con 2 nueras extranjeras. El dolor no respeta fronteras. Todos atravesamos temporadas de pérdida: trabajo, relaciones, sueños, salud. ¿Qué haces cuando lo pierdes todo? ¿Te cierras o permites que Dios escriba un nuevo capítulo? La decisión que cambió la historia. Noemí decide volver a Belén al enterarse de que Dios había visitado a su pueblo con alimento. Les pide a sus nueras que regresen a sus familias. Orfa se despide, pero Ruth pronuncia una de las declaraciones más conmovedoras de la Biblia: no me ruegues que te deje, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth, una moabita, pueblo enemigo de Israel, decidió abandonar su tierra, su cultura y su seguridad para abrazar al Dios de Israel. Nadie la obligó. Fue una decisión de amor y fe. Ruth no siguió una religión, siguió una relación. Eligió fidelidad cuando lo más fácil era regresar. ¿Cuántas veces hemos querido rendirnos cuando las circunstancias no nos favorecen? ¿Somos fieles solo cuando nos conviene? Dios no escogió a Ruth por su linaje, sino por su corazón dispuesto. Y aquí comienza el misterio. ¿Por qué dedicarle un libro entero a una extranjera? La humildad que abre puertas. Al llegar a Belén, Ruth salió a recoger espigas detrás de los segadores, una práctica permitida por la ley para los pobres. Sin saberlo, terminó en el campo de Booz, un pariente de Elimelec. Booz no solo era un hombre rico, sino justo y compasivo. Protegió a Ruth, la bendijo y reconoció su lealtad hacia Noemí. Ruth no exigió derechos, trabajó con humildad, y Dios comenzó a mover las piezas invisibles. A veces pensamos que nuestro esfuerzo pasa desapercibido, pero Dios ve cuando nadie más ve. ¿Estamos dispuestos a trabajar con excelencia aunque nadie nos aplauda? La fidelidad en lo pequeño prepara el terreno para milagros mayores. Redención y propósito. Siguiendo el consejo de Noemí, Ruth se presentó humildemente ante Booz para pedirle que actuara como pariente redentor. En la cultura hebrea, un redentor podía rescatar la herencia y preservar el linaje familiar. Booz aceptó. Se casó con Ruth, y de esa unión nació Obed, padre de Isaí, padre del rey David. Sí, de esa mujer extranjera nació la línea real de Israel. Siglos después, el Evangelio de Evangelios según Mateo incluye a Ruth en la genealogía de Jesucristo. Dios no solo restauró la vida de Ruth, la incluyó en el plan de salvación de la humanidad. ¿Te das cuenta? Tu historia puede parecer pequeña, pero puede impactar generaciones. Ruth fue escogida porque encarnó 3 virtudes que el cielo honra: lealtad, humildad y fe activa. No era israelita, no era influyente, no era poderosa, pero fue fiel. ¿Por qué hay un libro dedicado a ella? El libro de Ruth demuestra que Dios obra en los detalles cotidianos. La redención no es solo espiritual, también es restauración práctica. Los extranjeros pueden ser parte del pacto. En medio del caos de los jueces, Dios estaba preparando al rey David. El libro conecta el período oscuro del libro de los jueces con la esperanza del reinado de David. Es un puente entre el dolor y la promesa.
Hoy vivimos tiempos inciertos, crisis económicas, divisiones, incertidumbre global. Pero así como en los días de Ruth, Dios sigue obrando tras bastidores. ¿Te sientes extranjero en algún lugar? ¿Sientes que tu pasado te descalifica? Ruth nos recuerda que tu origen no limita tu destino cuando decides caminar con Dios. Hoy la historia de Ruth nos habla de permanecer cuando otros se van, servir cuando el corazón está roto, creer cuando no vemos resultados inmediatos, confiar en que Dios conecta nuestras decisiones con propósitos eternos. Tal vez hoy estás en tu temporada de espigar, trabajando duro sin ver recompensa, pero el mismo Dios que guió a Ruth puede estar posicionándote estratégicamente. La pregunta es, ¿serás fiel en el proceso? Si esta historia está tocando tu corazón y quieres seguir explorando relatos bíblicos con profundidad y aplicación práctica para nuestra vida actual, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Cada semana profundizamos en historias que pueden transformar tu manera de vivir la fe. Y si crees que alguien necesita escuchar que su pasado no define su futuro, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte la continuación de esta serie sobre mujeres que cambiaron la historia bíblica. Porque la historia de Ruth no termina con una boda, termina con una genealogía que apunta a algo mucho más grande. Y en la próxima parte veremos cómo la figura del pariente redentor no solo fue una costumbre antigua, sino una poderosa sombra de una redención mayor que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Estás listo para descubrir cómo tu historia también puede encajar en ese plan eterno? Continuará. La historia no terminó cuando Ruth y Booz se casaron. Ahí fue donde comenzó algo mucho más grande, una cuna silenciosa y un linaje eterno. El libro concluye con el nacimiento de Obed. Las mujeres de Belén le dicen a Noemí: «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel». Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre del rey David, y así, la extranjera moabita se convirtió en bisabuela del rey más importante de Israel. ¿Te imaginas esa escena? Una mujer que llegó recogiendo espigas en silencio, ahora era parte del linaje real. Pero Dios aún no había terminado. Siglos después, cuando el evangelista escribe la genealogía de Jesús en el Evangelio según Mateo, el nombre de Ruth aparece allí, entre generaciones de historia, como una pieza esencial en el plan de redención. Su nombre quedó escrito para siempre. Dios no solo restaura momentos, Él construye generaciones. Ruth pensó que estaba siendo fiel a su suegra, pero en realidad estaba caminando hacia su destino eterno. ¿Cuántas decisiones pequeñas que tomamos hoy podrían estar afectando generaciones futuras? ¿Estamos viviendo con una visión temporal o eterna? Propósito más allá de lo visible. Cuando leemos la genealogía al final del libro de Ruth, puede parecer simplemente una lista de nombres. Pero en la Biblia, las genealogías no son relleno, son evidencia de propósito. Dios estaba conectando el tiempo oscuro del libro de los jueces con el reinado de David y finalmente con la llegada del Mesías. Nada fue casualidad. El hambre que llevó a Noemí a Moab, la muerte que dejó a Ruth viuda, el campo específico donde espigó, la compasión de Booz, todo estaba entrelazado. Lo que parece tragedia puede ser transición. A veces interpretamos nuestras pérdidas como abandono divino, pero la historia de Ruth nos enseña que Dios puede estar usando el dolor como puente hacia un propósito mayor. ¿Y si lo que hoy llamas crisis es en realidad posicionamiento? El mensaje oculto en su linaje. Hay algo aún más profundo. Ruth no era israelita, era moabita. Su pueblo tenía un pasado complicado con Israel. Humanamente hablando, no calificaba para ser parte de la línea mesiánica, pero Dios la incluyó. La genealogía de Jesús en el Evangelio según Mateo menciona a varias mujeres, algo poco común en registros antiguos. Entre ellas está Ruth. Eso envía un mensaje poderoso. La gracia rompe barreras culturales. La fidelidad supera el pasado.
La fe abre puertas que la historia cierra. Hoy muchas personas sienten que su origen, errores o contexto los descalifican. Pero Ruth demuestra que el pasado no define el propósito cuando decides caminar bajo la dirección de Dios. ¿Te has sentido fuera de lugar? ¿Has pensado que tu historia está demasiado rota para ser usada? Dios escribe redención con tinta que no se borra. La sombra del Redentor. La figura de Booth como pariente redentor no solo resolvió un problema legal, apunta a algo mayor. El Redentor debía ser pariente cercano, tener la capacidad de pagar el precio. Estar dispuesto a hacerlo. Booth cumplió esas condiciones para Ruth, y siglos después, Jesús cumpliría esas condiciones para la humanidad. Ruth necesitaba restauración familiar. La humanidad necesitaba redención eterna. Lo que comenzó como una historia rural en Belén, terminó señalando al plan más grande de salvación. Preguntas para ti. ¿Estás dispuesto a confiar en el proceso, aunque no entiendas el mapa completo? ¿Estás tomando decisiones que honran a Dios, incluso cuando nadie te observa? ¿Estás viendo tu vida como un capítulo aislado o como parte de una historia eterna? Si esta historia está tocando tu corazón y quieres seguir explorando relatos bíblicos con profundidad y aplicación práctica para nuestra vida actual, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Cada semana profundizamos en historias que pueden transformar tu manera de vivir la fe. Y si crees que alguien necesita escuchar que su pasado no define su futuro, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte la continuación de esta serie sobre mujeres que cambiaron la historia bíblica. Porque la historia de Ruth no termina con una boda, termina con una genealogía que apunta a algo mucho más grande. En la próxima parte vamos a profundizar aún más en la figura del Redentor y cómo ese concepto antiguo sigue teniendo implicaciones prácticas hoy, en nuestras decisiones, relaciones y propósito. Porque si Dios pudo tomar a una viuda extranjera y convertirla en pieza clave del plan eterno, ¿qué podría estar haciendo con tu historia ahora mismo? Continuará. La historia de Ruth no termina con un «y vivieron felices para siempre». Termina con un nombre en una genealogía, un nombre que, siglos después, aparecería en el Evangelio según Mateo como parte del linaje de Jesús. Una mujer extranjera, una viuda sin recursos, una espigadora anónima, convertida en pieza clave del plan eterno de Dios. El legado que nadie vio venir, Ruth nunca supo que sería bisabuela del rey David. Nunca imaginó que su fidelidad cotidiana estaba construyendo historia. Ella simplemente decidió permanecer cuando pudo irse, servir cuando estaba herida, creer cuando no había garantías, y Dios hizo el resto. El libro de Ruth es corto, apenas 4 capítulos, pero su mensaje es inmenso. Cuando entregas tus decisiones a Dios, Él las conecta con un propósito que trasciende tu generación. La gran lección: Ruth no buscó grandeza, buscó fidelidad. No buscó reconocimiento, buscó obediencia. No buscó posición, buscó propósito. Y en esa entrega silenciosa encontró un destino eterno. Hoy, muchos quieren resultados rápidos. Queremos ver el final antes de caminar el proceso. Pero la historia de Ruth nos recuerda que el propósito se revela paso a paso. Quizás hoy estás en tu temporada de espigar, trabajando duro, orando en silencio, sembrando sin aplausos. Pero tal vez, sin saberlo, estás construyendo algo que impactará más allá de lo que tus ojos pueden ver. Una reflexión para ti. Si tu historia fuera escrita en 4 capítulos, ¿sería una historia de queja o de fe, de huida o de permanencia, de amargura o de confianza? ¿Qué decisión estás tomando hoy que podría definir tu legado mañana? Te invito a que compartas en los comentarios. ¿En qué área de tu vida necesitas tener la fidelidad de Ruth? ¿Estás atravesando una temporada difícil que podría estar preparándote para algo mayor? Quiero leerte. Tu testimonio puede inspirar a alguien más que está en su propio campo de espigas. Y si esta historia te recordó que Dios sigue escribiendo incluso cuando no lo vemos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos descubriendo cómo las historias bíblicas
no son relatos antiguos, sino mapas vivos para nuestro presente. Comparte este video con alguien que necesite recordar que su pasado no define su futuro. Porque tal vez hoy te sientes como Ruth llegando a Belén sin nada, pero mañana podrías descubrir que siempre estuviste caminando hacia un propósito eterno. Y recuerda, Dios aún está escribiendo genealogías. La pregunta es, ¿decidirás ser parte de la historia?